Bueno, bienvenidos pues a la clase del curso de Fundamentos de Análisis Estadístico de Datos Epidemiológicos, ¿sí? Como había comentado pues en una clase pasada, para este curso en particular y considerando pues la situación de pandemia que está viviendo el mundo en este momento, me pareció pertinente dar como elementos muy básicos de lo que se entiende por modelos de propagación. Y son, digamos, modelos que se utilizan frecuentemente y prenden las alarmas, de ser el caso, en las entidades encargadas pues, de administrar salud en cada uno de los países. Entonces, es un modelo puramente matemático, no es un modelo estadístico. Tiene, digamos, algunas formulaciones de medidas que se basan en proporciones, pero la proporción no es un objeto exclusivamente estadístico, ¿sí? Uno entiende como una aproximación estadística todas aquellas que tengan que ver con procesos estocásticos de alguna manera, sí, donde se tenga en cuenta la variabilidad y la incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas yo preparé dos materiales. Este simplemente lo voy a mostrar de qué se trata. Es como un diccionario de alguna terminología. Lo llamé clase 2C glosario, ¿sí? Donde están pues algunos de los términos que a mí me parecieron que se relacionan más con lo que nos está pasando pues en este momento. ¿Qué se entiende por agente? ¿Qué es tasa de ataque? ¿Qué es transmisión biológica? ¿Qué quiere decir contagioso? ¿Qué es una transmisión directa? ¿Qué es una cadena de infección? ¿Qué es un brote de fuente común? ¿Qué es un núcleo de gotitas? ¿Qué es una propagación de gotitas o partículas? ¿Qué es un anfitrión? ¿Qué es un factor de anfitrión? Inmunidad activa, inmunidad de rebaño, etcétera. Entonces son 22 páginas con algunos términos. Termina por acá. Tiene uno muy importante que a mí me parece que es fundamental y se debería pues reglamentar, que es el autocuidado, ¿cierto? Zoonosis, una enfermedad infecciosa que es transmisible en condiciones normales de animales a humanos, caso COVID-19. La tasa de letalidad, que es el COVID-19. Algunas, o posiblemente faltarán muchas, pero yo creo que hice una recopilación buena de algunos términos que me parece a mí interesantes, que uno los escucha permanentemente en los medios de comunicación, pero a veces no sabe de qué se trata. Sí, Karen, dime. Sí, claro, lo de siempre. La pantalla. Profe, estás compartiendo pantalla. Claro, claro, siempre se me olvida. Bueno, entonces, la buena noticia es que de todas formas en el video quedó lo que yo estaba diciendo. Entonces, digamos que no lo repito, pero me refería pues a este glosario de términos. ¿Sí? Es un glosario de términos, es un documento que tipo presentación de 22 páginas, donde yo hice una compilación de algunos términos que me parece que se escuchan pues con mucha frecuencia. Sin embargo, había algunos que me inquietaron un poco y fueron, digamos, motivados por estos gráficos que el Ministerio de Salud diariamente publica. Voy a colocar uno para mostrarles cuál fue la inquietud que yo tuve y por qué quise complementar este glosario con otro material que encontré en la web que me pareció, digamos, muy simplificado, en un lenguaje muy coloquial, ¿sí? Entonces, en la clase anterior, cuando estaba pues hablando de casos incidentes y prevalentes, sí, en realidad pues lo que dije era cierto. Lo que pasa es que si usted mira un gráfico como estos, uno esperaría que lo que se conoce aquí como casos activos, ¿cierto? Como casos activos, fuera la diferencia entre el número de casos confirmados y los recuperados, ¿cierto? Uno esperaría que fuera como directamente este número, y resulta que no. Este número tiene un desfase con respecto a la diferencia entre el número de casos confirmados y recuperados. Entonces yo me preguntaba por qué. Yo lo había mencionado en la clase pasada y así yo lo había visto en los mapas de coronavirus de John Hopkins, que
pues que ha estado siguiendo y monitoreando muy de cerca la evolución del COVID a nivel mundial con un mapa súper interesante, y ellos lo calculaban así. Pero después de que terminó la clase anterior, yo dije, pero esa diferencia no me da. Entonces hacía esta menos la sumatoria de estas dos, y tampoco. Y entonces cuando vi la definición de casos activos, las muertes no se deben incluir. Entonces hay unas razones que tienen los epidemiológicos para no calcular los casos activos de esa manera así tan simple. Y yo la fórmula pues todavía no la he logrado ubicar, pero entonces es una aclaración. O sea, estos casos activos no se obtienen directamente de la diferencia de los casos confirmados menos los recuperados, ¿sí? Es como un aspecto de tener en cuenta. Entonces, con eso en mente, yo lo que hice fue buscar pues como a qué se refería la definición de caso activo, y en el Classroom, aquí aparece, en una de las clases, ¿cierto? No sé si será esta posiblemente son las clases, no es este. Es un documentico pues que preparé, que monté más bien, ¿sí? Bueno, voy a verificar así a ver si lo logro ver mejor. Este uno, Luego ahí le mando el link. Míralo ahí, está en la parte de abajo. Ah, sí, ¿cierto? Gracias. Sí. Sí. Los 10 conceptos claves para entender las cifras del COVID. Entonces, todo ese tipo, digamos, de material, uno debe leerlo para saber bien todo ese volumen de información tan inmenso que uno recibe, a qué se refiere. Y ahí reconoce uno, digamos, la labor juiciosa de los epidemiólogos, de la mayoría de los epidemiólogos, por tratar de caracterizar en números la evolución de una enfermedad tan peligrosa, ¿sí? Entonces, adicional a este glosario, ese documento, que hay acá, puede ser de utilidad, ¿sí? Entonces voy a dar comienzo a lo que se entiende pues por modelos de propagación, que es un modelo estrictamente matemático, ¿sí? Voy a empezar acá. Entonces, hay algunos conceptos previos como para enmarcar bien, no empezar así y decir, vea, este es el modelo SIR y este es el número básico de reproducción. No, creo que quiero como contextualizar la cuestión antes. Entonces, la vigilancia en salud pública. Vigilancia en salud pública es importante, o sea, es monitorear el estado de salud de una población. O sea, es un objeto relacionado estrechamente con la epidemiología que vela por la salud de las poblaciones. Entonces, la vigilancia en salud pública es la colección continua y sistemática, análisis, interpretación y difusión de datos de salud para ayudar en la guía de toma de decisiones y acciones de salud pública. Profe, qué pena. Sí. ¿Se está grabando la clase? Sí, señor. Sí. Okay, gracias. Entonces, la vigilancia es equivalente a monitorear el pulso de la comunidad. ¿Sí? O sea, es como cuando le toman uno el pulso, pero la salud se entendería aquí en esta analogía como el pulso, ¿cierto? El pulso en la población, entonces monitorear el pulso. Entonces, el propósito de vigilancia en salud pública, que a veces se llama información para la acción, sí, porque necesito información para tomar acciones, es retratar o fotografiar los patrones continuos de ocurrencia de enfermedades y potencial de enfermedad para que la investigación, control y medidas de prevención puedan aplicarse de manera eficiente y efectiva. Porque es que los recursos en salud en ningún país son infinitos. Y en algunos países, en muchos, digamos, los presupuestos iniciales de cada país no contemplan demasiado para salud. Entonces los recursos con que se cuenta son limitados, entonces hay que aprovecharlos de una manera óptima. Entonces, esto se logra a través de la colección sistemática y evaluación de informes de morbilidad y mortalidad y otra información de salud relevante
y la difusión de estos datos y su interpretación para aquellos involucrados en el control de enfermedades y toma de decisiones de salud pública. Cuando usted mira el sitio del Ministerio de Salud de Colombia, me parece que han hecho un trabajo muy bueno en hacer el esfuerzo pues diario de recopilar toda esa información, considerando pues que digamos en nuestro país no hay una cultura del dato consolidada. Algunas empresas sí lo han logrado entender y han adoptado en su quehacer diario protocolos de toma de información muy bien definidos, y eso ha hecho que digamos estén por encima de la competencia. Pero en las entidades gubernamentales recién me parece a mí que está como despertando en la importancia de recopilar datos, ¿sí? Entonces, sí señor, dale Germán. Yo creo que no estás grabando, quiero que deberías verificar eso. Bien. No, sí, estoy grabando. Lo que pasa es que yo estoy grabando es con Screencast. Por eso, pero siempre parecía como un puntito rojo en el extremo inferior. Sí, se me está desapareciendo últimamente, pero sí está grabando. De todas formas, si alguien de ustedes, porque aquí el Classroom no me está dejando grabar y no he podido entender por qué. Digamos, digamos, en las noches antes de acostarme verifico y sí me aparece el puntico de grabación. Y ya cuando entro en la mañana no está. Entonces yo pienso que la única forma sería mandarles por calendar, pero resulta un trabajo pues más adicional para mí y se me puede llegar a olvidar. Entonces, pero sí estoy grabando con toda seguridad. El puntico estaba acá y yo empecé a grabar, sino que por una razón que no entiendo, no está mostrando el puntico. Pero bueno, si la clase no queda grabada, que también existe esa posibilidad, yo me comprometo a grabarla y colgarla. O sea, yo ya luego aquí con el Screencast la grabo y se las monto. O sea, la clase cuenten con que queda grabada, sea que se esté grabando ya o no, yo se las monto en el Classroom. Listo. Bueno, entonces el Ministerio de Salud sí realmente ha hecho un trabajo juicioso de monitorear, y para ellos debe ser muy difícil, digamos, recopilar esa información diariamente, aunque seguramente habrá decretos que obligan a las entidades de salud a reportar todos los casos de COVID que aparezcan diario. Pero para nadie es un secreto que nosotros y en Colombia somos muy indisciplinados en muchas cosas. Por eso es que el valor de la educación es tan alto, porque hace que uno de esas malas prácticas como ciudadano las vaya eliminando. ¿Sí? Si un proceso educativo no alcanza a formar buenos ciudadanos, es un proceso educativo fallido totalmente. Entonces, bueno, lo tomé de Principios de Epidemiología en Prácticas de Salud Pública, tercera edición. ¿Sí? Este libro se puede pues como encontrar, es como de dominio público, me parece a mí. Yo lo encontré fácil, simplemente coloqué y una vez me salió y lo bajé, pues ahí nadie decía que no podía bajarlo. Entonces los invito a que ustedes también miren, hay cosas muy interesantes allí. Bueno, entonces, como con todos los esfuerzos científicos, la práctica de la epidemiología depende de un enfoque sistemático. En términos muy simples, el epidemiólogo cuenta casos o eventos de salud y los describe en términos de tiempo, lugar y persona. O sea, el proceso de contar es fundamental para el epidemiólogo. También divide el número de casos por un denominador apropiado y calcula tasas. Las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad, las tasas de ataque de una infección, entre otras. Compara estas tasas a lo largo del tiempo o para diferentes grupos de personas. Porque es que las tasas pueden ser o estáticas o pueden ser dinámicas. Una tasa estática se obtiene cuando yo tomo una foto, entre comillas, a la población, veo el estado de salud en un punto fijo en el tiempo y veo cuáles son las tasas de interés en ese momento. Pero también es de interés, digamos, ver la evolución de una tasa o una medida o una cantidad en el tiempo. Digamos, para COVID es supremamente interesante saber cuál es la tasa diaria, ¿sí?, de contagio, digámoslo así, o una métrica que me diga a qué razón se está contagiando una población
y otra que me muestre la evolución de ese proceso infeccioso en el tiempo. Eso es tópico que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, en todo caso, la comparación de tasas es importante, ¿sí? Digamos, un promedio, una diferencia de promedios es una idea de cómo yo puedo comparar medidas que me caracterizan unos datos tomados de una población y me sirven para tomar decisiones. Digamos, si yo tengo el promedio de peso en hombres en la ciudad A y el promedio de peso de hombres en la ciudad B, el promedio me va a decir si esas dos ciudades difieren mucho en cuanto al promedio de peso para hombres, ¿sí? Y uno se puede imaginar pues una cantidad de aplicaciones de esas diferencias de medias, diferencias de proporciones, porque las tasas se representan por medio de proporciones, tendrían mucha aplicación acá. O sea, el epidemiólogo valora mucho los métodos estadísticos, pero también, con su mente abierta, como debe ser, valora también los modelos matemáticos. Entonces hay dos escuelas básicamente de epidemiología. Bueno, en realidad hay tres. Hay una que es la que se encarga, digamos, como del discurso, que es muy importante, ¿sí? Hay libros de epidemiología donde usted no encuentra una ecuación ni por casualidad. Es simplemente, digamos, muy enfocada al humanismo, ¿sí? Desde ese punto de vista. Y hay otras dos vertientes que ya son, digamos, más cuantitativas, que tienen que ver con el modelamiento matemático de los comportamientos de las epidemias y el modelamiento estadístico, ¿sí? Entonces estas dos últimas formulan modelos para obtener información de utilidad de todos esos datos que se van recopilando. También implementa modelos matemáticos de propagación de infecciones y enfermedades. Lo puse en rojo porque ese es el motivo de la clase. Pues, ¿por qué un modelo matemático? O sea, ¿no? ¿Por qué quisiera usar un modelo matemático? Para entender y aproximar el sistema de transmisión de las infecciones en una población. Esos mismos argumentos también funcionan para un modelo estadístico. Vamos, para un epidemiólogo, un modelo matemático, él no lo distingue. Él dice, el modelo matemático que solamente utiliza la parte determinística y el modelo estadístico que considera la parte determinística más una parte aleatoria, son las mismas cosas, son dos modelos matemáticos. O sea, él los pone en el mismo paquete. Y es una percepción pues que tiene también mucha razón de ser, porque el modelo estadístico es un modelo matemático, simplemente donde se reconoce que hay una variabilidad que es difícil de controlar, pero que se puede tener en cuenta en el modelo a través de términos de error. Entonces, estas consideraciones son válidas también para modelos estadísticos. Es porque un modelo matemático para entender y aproximar el sistema de transmisión de las infecciones en una población. O sea, para entender y aproximar. Porque un modelo siempre va a ser una abstracción que yo haga en mi mente para tratar de comprender lo que está pasando. Y en muchos casos los modelos resultan ser útiles porque son aproximaciones muy fieles y reproducen bien los fenómenos de infecciones y epidemias. Entonces, también porque los modelos matemáticos sirven para identificar los principales factores determinantes de las epidemias y los mecanismos y velocidad de transmisión, para predecir la dirección futura de una epidemia, para evaluar el impacto potencial de una intervención. O sea, sin modelos matemáticos, las autoridades encargadas de vigilancia en salud no podrían darle recomendaciones a las personas que toman decisiones, que en este caso es el gobierno de turno, porque usted no puede llegar a decirle, ve, haga el favor y meta cuarentena a todo el mundo, y la gente le va a decir, ¿por qué? Porque sabe que el costo es altísimo. El costo en términos de trabajos, el costo en términos de economía y en costo de salud mental y de conflictos es altísimo. Entonces usted no puede llegar sin números, sin argumentos, a recomendarle al gobierno de turno que nos meta a todos a cuarentena. Pero si llegan con modelos matemáticos y muestran que hay una tendencia a la cual hay que prestarle atención y que fuera eso las alarmas las tienen prendidas todos los vecinos, entonces hay que tomar decisiones, pero basadas en números, ¿sí? Basadas en números. Entonces esa es una de las principales utilidades que tienen estos modelos matemáticos.
Estos modelos se usan con frecuencia en la epidemiología de enfermedades infecciosas. Son modelos de crecimiento, son adaptaciones de modelos de demografía al campo pues epidemiológico. Pero algunos de esos modelos ustedes seguramente los vieron cuando vieron los cursos de ecuaciones diferenciales. O en álgebra lineal, yo recuerdo cuando yo lo vi hace tiempos, había un capítulo donde consideraba modelos de propagación. Ahí lo llamaba modelos de crecimiento. Su principal objetivo es entender la interrelación de las variables que determinan el curso de la infección dentro de un individuo y las variables que controlan el patrón de infección dentro de las comunidades de personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace que haya más contagios en una parte que en otra? Pues, dice, obviamente la indisciplina ciudadana, el no observar las normas de autocuidado, el no respetar el distanciamiento social, son factores que el no tenerlos en cuenta hace que los brotes sean más frecuentes y los procesos infecciosos más rápidos en ciertos sectores. Entonces, el modelamiento matemático de la propagación de enfermedades es una importante herramienta para la planeación y prevención. Aspectos importantes que justifican el uso de modelos matemáticos de propagación y de modelos estadísticos en epidemiología. Entonces, los brotes infecciosos amenazan la estabilidad de los sistemas nacionales de salud en todo el mundo. Pero no solo los sistemas de salud, amenazan todo. Es que las cifras que tenemos de desempleo en la actualidad en Colombia son alarmantes. O sea, se está proyectando para fin de año algo cercano al 20%. Eso es un número pues supremamente aterrador, porque realmente cuando la gente se queda sin trabajo, eso se abre un abanico de posibilidades malas para toda la sociedad, ¿sí? Y no es, digamos, una situación exclusiva de Colombia, es una situación exclusiva de casi todos los países. Hay algunos que ya superaron, Nueva Zelanda, Wuhan, donde empezó la pandemia, ya están de fiesta en conciertos y bailando bien sabroso, ¿sí? O sea, demuestran que con disciplina se puede llegar a controlar la epidemia. En China el ejército salió, hijo de madre, y todo el mundo tenía que estar adentro. Hubo saqueos de supermercados, porque la gente con hambre tiene que salir a alimentarse, ¿cierto? Es como un instinto natural de ir a buscar alimento. Pero aún así, el número, digamos, de decesos, el número de decesos ideal es 0, pero fue un número bajo, y yo atribuyo al hecho de que las personas observaron con atención las recomendaciones. Pero esto es cierto, una infección, yo lo escuchaba, uno oía de la gripe, de la peste negra, uno escuchaba de la gripe española, pero uno no sabía a qué se refería hasta que uno le pasa, ¿sí o no? Uno decía, estuvieron en una pandemia. Nadie le paraba como bolas a eso. Algunas personas leen y veían cifras y decían, madre, es que es muchas las personas que mueren, pero ya cuando uno lo vive sabe de qué se trata, y la cuestión hay que tomarla muy en serio. Entonces, es vital identificar indicadores de alarma apropiados que puedan predecir de manera sensible y específica los próximos brotes. Producir información de calidad a tiempo para la toma precisa de decisiones. Entonces, existen maneras simples y efectivas de medir la evolución de una infección. Una de ellas es con el modelo SIR, ya explico qué es, y el número básico de reproducción. La clase se fundamenta en estos dos términos. Hay más. Es que el modelo SEIR, y hay variaciones pues mucho más sofisticadas, pero estas son las primeras aproximaciones. Y resulta y acontece que al final este número es el más importante. Es el más importante. Entonces, el modelo SIR fue propuesto inicialmente por Kermack y McKendrick en el 27, A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Ellos en realidad tomaron unos modelos que adaptaron de demografía al campo de la epidemiología, ¿sí? Entonces, mire, una contribución a la teoría matemática de epidemias. O sea, era muy claro, ese artículo es un artículo supremamente técnico. Es un artículo que uno puede tardarse pues meses como desentrañando y entendiendo cada uno de los detalles. Sin embargo, hay una parte que es fácil, creo yo que es la parte más fácil de entender del artículo. En realidad el artículo es pesadito, ¿sí? Es bastante
difícil de leer, pero hay una parte que se relaciona con este modelo que sí tiene como, digamos, una posibilidad de comprender de qué se trata, ¿cierto? Entonces, el modelo SIR consiste en que los individuos en la población se clasifican en tres compartimientos. O sea, la abstracción que ellos hicieron fue, vamos a imaginarnos la población en tres conjuntos disjuntos. Lo que uno hace cuando hace el teorema de Bayes. Tenemos todo el espacio muestral y lo dividimos en tres partes disjuntas. Entonces, en uno de esos conjuntos vamos a colocar los susceptibles. Son personas que están sanas, pero susceptibles de infectarse. En el otro compartimento están los infectados y en el otro están los recuperados, que en algunas partes incluye las personas que se murieron, porque ya no hacen parte ni de susceptibles ni de infectados. ¿Sí? Entonces, pero aquí vamos a entender por recuperados aquellos que se curaron de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen las siglas SIR: susceptible, infectado, recuperado. Modelo SIR. Perdón. Entonces, los infectados, estos sí, son sintomáticos e infecciosos. O sea, son personas que presentan los síntomas de la infección en cuestión y el que se le arrime lo infecta. ¿Sí? Los recuperados, este es un supuesto que es válido en muchas, digamos, de las infecciones. Se asume inmunes antiinfección. O sea, es como decir, a mí me dio COVID, me curé y eso me confirió una inmunidad ante la infección. Eso todavía está en debate porque hay casos de personas que se han enfermado múltiples veces. Entonces todavía hay mucho que aprender de este nuevo COVID. A mí me parece que el nombre nuevo COVID es un nombre interesante y refleja realmente lo que pasa. Pero entonces, a diferencia, digamos, de otros virus, todavía no está muy claro si realmente hay una inmunidad después de sufrir la enfermedad. Sin embargo, el estudio que yo les conté del doctor Anaya parece haber encontrado algo de evidencia. Lo que pasa es que la ventana de tiempo que les dan de 28 días es muy poquita. O sea, una persona antes de empezar, hay estudios que se pueden demorar en su planeación más de un año y quieren probar, digamos, la efectividad de un tratamiento, pero el protocolo dice solamente 28 días. Si usted en 28 días no nos demuestra que ese tratamiento es efectivo, usted no puede seguir experimentando con las personas, su estudio se acaba ahí. Entonces usted en 28 días tiene que ser capaz de convencernos de las bondades de su tratamiento. Entonces yo lo vi en la televisión, ya estaba pues terminando de hablar, no he podido escribirle a él, me anda muy ocupado, pero sí mencionó que se observa alguna evidencia de beneficio del tratamiento con plasma. Entonces, digamos que sí parece que el COVID tiene un cierto grado de inmunidad. Lo que pasa es que uno no sabe, y yo me imagino que los científicos están estudiando eso, qué tanta inmunidad se confiere después de que usted sobrevive el COVID. Entonces, los recuperados se asumen inmunes ante esta infección. Entonces, esos son algunos aspectos relacionados con este modelo SIR, ¿cierto? Entonces, un modelo SIR representa que los individuos pueden pasar de ser susceptibles a infecciosos y de ahí a resistentes o a recuperados. Los modelos SIR han sido aplicados en diversos escenarios de epidemias. Aquí está: Modeling Infectious Diseases Using Global Stochastic Cellular Automata. Este es un artículo, no le tengo el año acá, voy a ponerle el año. Bueno, voy a ponerle el año, toca revisarlo de nuevo. Pero estos modelos se aplican, se usan. Aquí en Colombia, al principio de la pandemia, es un artículo que yo les voy a compartir. Unos investigadores colombianos sacaron un artículo relacionado con el modelo SIR y el modelo SEIR. Y recientemente publicaron otro relacionado con el R0, que es el número básico de propagación. Esos artículos yo los voy a ubicar y se los coloco en el claso. Entonces, los modelos SIR han sido aplicados en diversos escenarios de epidemias. En este modelo se supone que el tamaño de la población es fijo. Un supuesto razonable, ¿cierto? A menos que sea, por ejemplo,
un país con mucha migración y emigración, ¿cierto? Estados Unidos, por ejemplo. El número de personas que entran y salen diariamente hace que el número de personas que estén habitando en un punto en el tiempo no sea tan fijo, ¿cierto? Pero es un supuesto que hay que hacer para poder implementar, y no me parece que sea poco plausible. Es un supuesto plausible. Entonces uno diría, la población en Colombia, hoy miro el censo, ¿cuánta gente hay a Colombia reportada a principio de año, digamos? 48 millones. Ya revisé como antier, ya pasamos los 50 millones, ¿cierto? De acuerdo a un número que hay allí. Bueno. Entonces, la única forma, estos son supuestos de ese modelo CIR, la única forma en que una persona puede dejar el grupo de susceptibles es pasando al grupo de infectados, ¿sí? Y la única manera como una persona puede dejar el grupo de infectados es recuperándose de la enfermedad o muriendo. O sea, es un modelo de 3 compartimientos de movimiento estrictamente a derecha. O sea, los susceptibles se mueven al grupo de infectados y los infectados al grupo de recuperados. Si la enfermedad no confiere inmunidad, estos recuperados pasan nuevamente a susceptibles. Pero en este modelo solamente se asume ese movimiento a derecha, ¿sí? Entonces se tendría el estado susceptibles, una flechita que va hasta el grupo de infectados y otra flechita que va al grupo de recuperados. Entonces un modelo de 3 estados con movimiento estrictamente a derecha, ¿sí? Entonces uno puede utilizar allí, o se abre la posibilidad también de modelar con procesos estocásticos, ¿cierto? Con modelos de estados múltiples. Bueno, entonces una vez que una persona se ha recuperado, la persona se supone con inmunidad. La edad, el género, la condición social, la etnia no influyen en la probabilidad de estar infectado. Por eso es que este es un modelo matemático, o sea, todos los ponen en el mismo paquete. Entonces está diciendo que la probabilidad de infectarse y de recuperarse es la misma, independiente de la edad, género, etc. Y entonces uno, digamos, se pone a ver la dinámica del código y dice, esa cuestión no es cierta. Parece que no hay una diferencia entre hombres y mujeres. La proporción de personas, digamos, hablando de mortalidad, de personas mujeres, de personas hombres, son casi las mismas. Es casi 50 o 50 acá en Colombia, ¿sí? Pero por edad sí parece que hay unas diferencias muy notorias. Entonces ahí, digamos, yo me imagino que lo ideal es implementar modelos CIR de acuerdo a grupos de edad. O sea, usted de todas formas puede tener en cuenta estas covariables a través de segmentación de datos, de estratificación de datos. Entonces dice, voy a dividir mi población en 4 grupos de edad y voy a implementar un modelo CIR en cada grupo para ver cómo evoluciona. Pero eso no impide que usted también pueda implementar el modelo CIR para toda la población en general con toda la información que tiene. Pero entonces uno inmediatamente como estadístico sabe que puede llegar a cometer, que eso puede llegar a alterar, digamos, el poder del modelo matemático, porque no está teniendo en cuenta los efectos que estos factores puedan tener allí. Pero esos son supuestos del CIR. Yo no me los inventé, esa es la forma en que está el modelo planteado, y aún así con esas limitaciones el modelo entrega información interesante y, entre otras cosas, permite calcular el número de propagación básico, que es el número más importante. Entonces estos modelos estiman el número teórico de personas susceptibles de enfermar, número teórico, o sea, ellos simulan el número de personas susceptibles de enfermar, el número de infectados y el número de personas que ya no pueden transmitir la enfermedad. O sea, ese es el objetivo del modelo CIR. Basado en una información inicial, darle como unos valores iniciales, él es capaz de hacer una predicción del número de susceptibles, infectados y recuperados. Esa es básicamente pues, la labor de este tipo de modelo. Y eso es información muy importante, que si los números iniciales me generan un modelo CIR donde dice que el número de infectados va a crecer sin control, entonces hay que tomar medidas de manera inmediata.
de manera inmediata para evitar que eso pase. Entonces es como una mirada a futuro, pero motivada con datos reales, con datos recopilados inicialmente. Entonces uno con esa información puede darse cuenta cómo es el escenario, si hay intervención o si no hay intervención. O sea, como un ejercicio de simulación, es una simulación básicamente. Eso es lo que es un modelo CIR, es una simulación. Entonces las autoridades de vigilancia en salud llegan y le muestran al gobierno, si usted no controla, vea lo que pasa. Mire la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. Pero si interviene ya, mire lo que puede pasar. Inicialmente, las medidas que se tomaron del lockdown, de la cuarentena, fueron muy efectivas. Durante los primeros 40 días, a pesar de que, digamos, uno veía una cantidad de casos en Bogotá, entendible por ser, digamos, la capital y con un mayor número de personas, la cuestión iba controlada hasta que se reabrió el comercio. Ahí la cuestión se desbarató totalmente. O sea, todas esas proyecciones de esos modelos CIR iniciales se fueron al piso porque hubo un impacto muy fuerte, un choque externo causado por el hecho de dejar salir las personas a trabajar, el hecho de reabrir el comercio. Pero es que la encrucijada que enfrenta un gobierno es muy tenaz. Es que si no hace eso, entonces la gente no se la va a morir de COVID, sino de hambre. Entonces hay que reactivar el comercio. Y fuera de eso, si no hay una dinámica económica, las consecuencias pueden ser más letales que las del mismo virus. Entonces es una cuestión que uno no es para estar señalando a gente, nada, sino que son decisiones que se toman y las decisiones son buenas o malas. En este caso parece que fue una decisión mala. Los números que nosotros tenemos ya no hacen sentir orgulloso a nadie, como si hace unos meses que estábamos considerados como uno de los países que mejor estaba manejando la pandemia, y era porque se estaba haciendo caso a la gente que hace ciencia, a la gente que monitorea con modelos. Pero cuando usted no hace caso a la evidencia numérica, y bueno, y también a veces por la misma presión de lo que yo acabo de decir, porque es que son decisiones muy difíciles de tomar, la cuestión se puede salir de las manos como más o menos está en este momento. Estamos con Italia estuvo 102 días en cuarentena, la zona pues de la Toscana, donde hubo ese número cercano a 30.000 personas que diariamente morían mil y pico. Aquí está por el número de 300, es demasiada gente, es que 300 personas son demasiadas pues, diarias. Pero mire que aquí ya llevamos como 147 días y no parece haber, digamos, un horizonte claro de cuándo nos van a permitir salir. Pues sí, nos permiten salir el día pico y cédula y la gente sale a caminar y otros salen sin importarle y tienen pico y cédula o no. Uno ve en la calle una cantidad de personas, pero entonces no se sabe. O sea, las dinámicas en cada país, lo que quiero decir es que son muy diferentes. Entonces, estos modelos estiman el número teórico de susceptibles, infectados y personas recuperadas. Entonces, de acuerdo a Dietz, por lo general la dinámica de transmisión se describe mediante un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales que luego se linealizan. O sea, ya Dietz está dando, digamos, los primeros pasos para matematizar el fenómeno, ¿cierto? Entonces este artículo es The Estimation of the Basic Reproduction Number, la estimación del número de reproducción básico, Statistical Methods in Medical Research for Infectious Disease. ¿Sí? Entonces este es un buen artículo, tiene pues también sus detalles, pero no es, digamos, tan pesado como el de McKendrick y como el de Kermack y McKendrick. Desde ahí fue que yo tomé pues estas ecuaciones y estas definiciones. Entonces se acapa el número de personas contactadas por unidad de tiempo por un individuo infeccioso. O sea, esa es como la tasa, el número de contactos que un infectado tiene. Y eso puede variar. Digamos, si el infectado es un ermitaño, pues se relacionará a lo más con 1 o 2 personas.
pero un infectado puede llegar a relacionarse con muchas personas. Digamos, en un almacén, si una persona está en la caja, ¿con cuántas personas tuvo contacto? Pero mira que ese número puede ir de un número muy bajo, personas que son muy solitarias, que viven solas, a un número muy alto. Entonces, de todas formas, para alimentar el modelo y hacer los cálculos, hay que tener una estimación del número de personas contactadas por unidad de tiempo por un individuo infeccioso. Y uno sabe que ese número va creciendo exponencialmente. Un solo infectado, que fue el primer caso, una niña bogotana de 19 años que vino de Europa, creo que fue el 6 de marzo, ese fue el caso cero, ese fue el caso inicial. Y mire ya, ¿cuántos es que va? Por aquí lo tengo. Esta es la cifra ayer, ¿cierto? Van 433.805. Aquí la buena noticia es que, digamos, se va recuperando mucha gente. Pero la mala noticia es esta, el número va creciendo. Todavía estamos, digamos, por debajo de los números de Italia. A mí me gusta compararme con Italia, porque la población de Italia es muy similar a la de Colombia. Ellos están como alrededor de los 50 millones de personas. Y vamos como por la mitad de lo que ellos reportaron en algún momento. O sea, pues esto no es una competencia, pues yo no es que estoy diciendo le da más gana, no, ni mucho menos, pues, en paz descansen todas estas personas. Hubiera sido preferible que ver aquí un cero, pues, todo el tiempo, pero esto está pasando y tenemos que encontrar la manera de que este número ya no crezca más. Y uno tristemente ve diario 300, es que la forma en que se incrementa con respecto a es de un promedio de 300 diarios más o menos. Entonces, este kappa es el número de personas contactadas por unidad de tiempo por un individuo infeccioso. La proporción de personas contactadas que son infectadas dado un contacto se indica con H, porque no quiere decir que si vos tenés contacto con un infeccioso te vas a enfermar. No, yo le pongo un ejemplo, un médico le toca estar en contacto con personas infectadas, pero no necesariamente se infecta. Pues, ¿por qué? Porque está muy protegido, ¿cierto? Observa las medidas de seguridad. Pero también es cierto que usted en la calle puede encontrarse con alguien que esté infectado y de pronto mantuvo una distancia, consciente o inconsciente, y a pesar de que la persona está infectada y usted tuvo contacto con una persona, no se infectó. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener un contacto no implica necesariamente una infección. Entonces, por eso esto es un condicional. Proporción de personas contactadas que son infectadas dado un contacto. Y se va a indicar con H. Entonces, estamos tras de ¿qué? De la formulación del modelo SIR y su relación con el número de reproducción básico. Hasta ahí me están siguiendo, ¿sí? Sí. Okay. Sí. Muchas gracias. Eso, simplemente estamos como dando el diccionario que requiere el modelo SIR. Entonces, la tasa de transferencia a un estado no infeccioso, susceptible o inmune, se denota por gamma. ¿Sí? O sea, es como ir de, si estoy infectado, ¿cuál es la tasa de recuperación? Entonces tenemos kappa, H y gamma. Entonces, sea n sub 0 el tamaño inicial de la población y sea 1 el número inicial de individuos infecciosos. Ese es un supuesto. Y es un supuesto que por lo menos aquí en Colombia es válido. Se registró un primer caso el 6 de marzo. Entonces, en ese momento, teníamos en el sub 0 el tamaño de la población de Colombia, menos 1, que viene a ser la chica que estaba infectada. Entonces, se asume que todo empieza con un caso. ¿Sí? El número inicial de individuos infecciosos. Con uno solo empieza a infectar a todo el mundo. Y algo así sucedió en Wuhan. La historia que cuentan y que la Organización Mundial de la Salud ha corroborado, porque el mito de que los chinos inventaron esto, pues no se ha podido comprobar. Esa teoría de la conspiración puede que ajuste en algunas mentes, pero no se ha podido comprobar. ¿Sí? Entonces uno dice que todo se inició
porque un tipo de murciélago que hay allí picó un pangolín, lo mordió, y entonces el virus mutó en ese animal, lo que llamamos zoonosis acá, ¿cierto? Un proceso de zoonosis acá. Y mutó de tal manera que ya se transmitió en humano. ¿Y cómo se transmitió? Porque se comieron el pangolín, y entonces esa persona que comió pangolín empezó a infectar a todo el mundo en una plaza de mercado que hay allí. Esa es la teoría más aceptada, ¿sí? Entonces, ahí disculpen el teléfono, esperen un segundito. Bueno, me desconcentrada. Viene una racha de sonar desde ayer a hoy increíble. Bueno, entonces, ahí disculpen, espera, yo me vuelvo a ubicar, muchachos, sí. Entonces, aquí queda claro, el tamaño inicial de la población que se asume fijo en el modelo CIR, y 1 el número inicial de individuos infecciosos. Entonces, luego la siguiente ecuación diferencial describe la propagación inicial de la epidemia, donde se asume que n0 es grande, por lo que se justifica aplicar ecuaciones diferenciales. Entonces, yo esta la tomé de Dietz. Más adelante vemos la otra formulación de McKendrick y Cormack, ¿sí? Pero esta funciona bien porque enseguida ven la manera en que se relaciona con el número de reproducción básico. Entonces, se halle el número de infecciosos. Eso es un número que yo puedo conocer, ¿cierto? El número de individuos infecciosos que tienen síntomas de la enfermedad e infectan a otros. Y X el número de susceptibles. ¿Sí? Yo le iba a llamar I y S para mantener, pero cuando yo hago eso a veces se me enreda la cuestión. Entonces lo dejé igual como está en Dietz. Entonces dice, la tasa de cambio en el número de infecciosos se puede explicar como un producto entre el número de personas contactadas por unidad de tiempo por un individuo infeccioso por este H, que es la proporción de personas contactadas que son infectadas dado un contacto, ¿sí? Por el número de susceptibles con respecto a la población inicial menos el infectado, por el número de infecciosos menos gamma, que viene a ser la tasa de recuperación de los infectados, ¿cierto? O sea, estos infectados, ¿a qué tasa se recuperan? ¿Sí? Entonces, esta ecuación, mira que Dietz solamente se enfoca en esta ecuación. Y yo me pregunto, ¿por qué se enfoca solo en esa? Porque esta es la que relaciona la tasa de cambio en el tiempo de infecciosos. Entonces, esta es la que va a prender la alarma. Sí, o sea, esa es la que yo le debo prestar más atención. Yo también pudiera calcular la tasa de cambio de susceptibles, pero esa como que no tiene como tanta información importante como esta. Lo que me interesa es a qué razón va a cambiar el número de infectados. Porque yo sé que si hay mucho infectado, la enfermedad se me sale de control más fácil. Entonces esta ecuación, porque el modelo CIR tiene 3 ecuaciones, esta es una de ellas, la que se le presta atención. Pero enseguida vemos la otra formulación de McKendrick y Cormack, donde sí se ve claramente las 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este cambio, o sea, va a ser positivo si esta derivada es mayor que 0. ¿Sí o no? O sea, si este cambio no fuera mayor que 0, entonces no habría pues un incremento. O le he hecho, o míralo así, el criterio de la primera derivada, quiere decir que esta función es creciente, pues, digámoslo así. La primera derivada es mayor que 0, la función es creciente, ahí está. Entonces, se incrementará cuando esta derivada es mayor que 0. Entonces, puesto que al inicio hay x igual a n0 menos 1 que son susceptibles, sí, esos son, o sea, ya hay uno que está infectado y el resto de la población es susceptible de ser infectada, y ese número que es n0 menos 1, eso sucede al inicio. Entonces
Y se incrementará solo si sea esta ecuación. ¿De dónde sale? Si este x acá en esta ecuación, usted lo reemplaza por n0 menos 1, este cociente le da 1, entonces la ecuación se convierte en kappa hy menos gamma y. Kappa hy menos gamma y. Y la condición de que el número de infecciosos crece es que siga siendo mayor que 0. Entonces esta derivada bajo esta condición inicial de que x es igual a n0 menos 1 se convierte en kappa hy menos gamma y mayor que 0. Entonces, es decir, kappa hy menos gamma y, yo lo puedo escribir como y, sacando factor común acá y veces kappa h menos gamma. ¿Sí? Y esta desigualdad se cumple si kappa h sobre gamma es mayor que 1, porque y tiene que ser un número natural. Es decir, si kappa h por 1 sobre gamma es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, el número de infectados, va a crecer cuando se tenga esta relación aquí, entre kappa h por 1 sobre gamma. Entonces, a esta cantidad que hay acá, kappa h sobre gamma, se le conoce como un número reproductivo básico y se denota como R sub 0, que es igual a kappa h por 1 sobre gamma. Más adelante se define y se discute más formalmente qué es. Pero allá tenemos su formulación matemática y su estrecha relación con el modelo SIR. Entonces mire que es una pregunta muy básica. O sea, ¿cuándo este cambio en el número de infectados se incrementa? ¿Cierto? Y eso es lo que no le interesa. Es una cuestión muy obvia. Yo estoy monitoreando una infección. Yo tengo que ponerle atención especial al número de infecciosos. Entonces la pregunta clave es, ¿cuándo se me puede incrementar? Entonces se me puede incrementar cuando, de acuerdo pues a que esta derivada sea mayor que 0, y esa derivada mayor que 0 implica que este numerito que hay acá sea mayor que 1. Entonces, una primera cosa que uno observa es que ese numerito allí no depende del tiempo. ¿Sí? Entonces este R sub 0, que se conoce como número reproductivo básico, es un número estático. ¿Sí? Es un número que no es un número estático, pero es un número muy, muy informativo, como vamos a ver. Entonces una formulación más común del modelo SIR es como sigue, o sea, la forma en que McKendrick y Kermack y McKendrick la presentan en la página 12 o 13 del artículo, que es el sistema de ecuaciones más facilito de entender de todo lo que ellos hacen ahí, pero es interesante. Ese artículo también es de dominio público, yo se los voy a colocar en el Classroom para que ustedes lo tengan. Entonces una formulación más común del modelo SIR es como sigue. Consideremos S susceptibles, infeccios y R recuperados. Aquí le anticipo, voy a llegar a algo similar, pero por un camino, digamos, que es lo mismo. Que es lo mismo, pues, pero a mí me parece que Dietz tiene más explicada la cuestión. Pero miren cómo se formula tradicionalmente. Esta es la manera en que cuando usted busca el modelo SIR, la encuentra más comúnmente. Entonces se consideran los tres compartimientos: susceptibles, infecciosos y recuperados. Los susceptibles se infectan a una razón igual al producto de una tasa de contacto infeccioso beta y el número de infecciosos. Las personas infectadas se recuperan a una tasa gamma. Entonces, en este modelo hay tres variables: el número de susceptibles, el número de infecciosos y el número de recuperados. Y hay dos parámetros que son beta y gamma en esta formulación. Miren que acá nosotros tenemos tres que son kappa, h y gamma, tres parámetros. En este tenemos solamente dos, pero resulta que este beta que hay acá es exactamente kappa por h. ¿Sí? Más adelante uno se da cuenta de eso acá. Entonces, en este modelo hay tres variables, S y R, y dos parámetros beta y gamma. Entonces, si la población es de tamaño n fijo, aquí hay que decirlo que es fijo, la fracción de susceptibles será S sobre n. ¿Sí? O sea, los susceptibles que hay
con respecto al tamaño de la población. La fracción de infectados será I igual a I sobre N y la fracción de recuperados será R igual a R sobre N. Ese es Holland 2008 Notes on R0. R0. Creo que le dicen R0. No me pregunten por qué. Así le dicen. R0. Como R0 le diría yo más bien. Entonces, nota sobre R0. Eso es un reporte técnico del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Stanford. Es un artículo, es un reporte técnico buenísimo, supremamente claro. Fue, digamos, el que más luces me dio para entender el modelo. Entonces tenemos estas tres cantidades, S minúscula, I minúscula y R minúscula. Lo que pasa es que uno hay modelos que lo ve con el S mayúscula, con el I mayúscula y el R mayúscula. Pero da lo mismo, porque ese N por allá al final se cancela. Pero yo quise ser consecuente pues con la manera en que se especifica acá. Pero usted puede trabajar directamente con los susceptibles, infectados y recuperados, y no necesariamente con las proporciones, y le da lo mismo. Entonces, de esta manera, la formulación matemática determinística del modelo CIR es esta. Entonces, la tasa de cambio de susceptibles en el tiempo es menos beta el producto entre la proporción de susceptibles y la proporción de infectados. El cambio o la tasa de cambio de infecciosos en el tiempo es beta por los susceptibles por los infectados menos gamma i. Esta ecuación es exactamente esta que hay acá. O sea, dicen lo mismo básicamente. Dicen lo mismo, son equivalentes. Y la tasa de cambio de recuperados en el tiempo es gamma por i. O sea, ¿a qué razón se recuperan los infectados? Eso me da los recuperados. Y esta derivada me da la razón a la que se están recuperando los infectados. ¿Sí? Entonces mira que tiene mucha lógica este sistema de ecuación. Entonces dicen, una epidemia ocurre si el número de individuos infectados incrementa. Es decir, si esta derivada es mayor que 0. Y que esta derivada sea mayor que 0 equivale a decir que beta por susceptibles por infecciosos menos gamma por infecciosos es mayor que 0. O sea, es análogo al anterior. Entonces, al comienzo de una epidemia, casi todos, excepto el caso índice o caso 0, o el que inició toda la cuestión, son susceptibles. Así que se puede decir que S es igual a 1. ¿Que es equivalente a qué? Es esto mismo que dice Dietz. Es esto mismo. Que al inicio el número de susceptibles es toda la población menos el infectado. ¿Sí? Entonces, es equivalente a decir que esta proporción de susceptibles es 1, o sea que este S es aproximadamente N, pues, entonces es aproximadamente 1, pues. Entonces, sustituyendo S igual a 1, se llega a la siguiente desigualdad. Beta sobre gamma mayor que 1, que coincide con el resultado anterior de Dietz, haciendo beta igual a kappa por h. Este de nuevo es el número de reproducción básico R0 igual a beta sobre gamma. Entonces, ahí llegamos por dos vías que son equivalentes, no que la formulación, si usted ahí mira en Google, modelo CIR, lo más seguro es que le muestre este sistema de ecuaciones. Y el número reproductivo básico surge de la segunda ecuación de la tasa de cambio de infección en el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí está, pero entonces la pregunta es, ¿qué es el tal R sub 0 ese? ¿Sí? A mí esa pregunta alguien me la hizo como con un cierto grado, digamos, ¿de qué se llama? De maldad. Cuando empezó la pandemia, me dijo, profe, explícame el R0. Y yo le dije, yo no conozco el R0. Yo no sé qué es, porque si algo he tenido yo es que a mí no me da pena decir que no sé algo cuando no lo sé. Porque yo sé que si me pongo a tratar de hablar de algo que no sé, voy a quedar más mal que diciendo que no sé. Entonces, es mejor. Entonces, pero yo sé que la persona lo hizo como con cierto grado de maldad, pero de todas formas sí me quedó como sonando. Y después de eso empecé yo a ver
el R0 por todo lado, yo sé qué será. Entonces me di a la labor como de aprender un poco de qué es, y ahí pues surgieron como estas notas. Entonces el número básico de reproducción R0 se llama número básico de reproducción o razón reproductiva básica, se define como el número esperado de casos secundarios de infección a partir de un solo caso confirmado en una población completamente susceptible. O sea, es cuántos casos infecta una persona. O sea, el número esperado de casos secundarios. O sea, digamos, yo tengo la infección, ¿a qué razón se están infectando las personas en una población? ¿Sí? Entonces, el número esperado de casos secundarios de infección a partir de un solo caso confirmado en una población completamente susceptible, porque es que eso es importante. O sea, en Colombia el 6 de marzo hubo un caso confirmado con las pruebas PCR, ¿sí? Con las pruebas de cadena de reacción de polimerasa. Con ese hubo un caso, pero seguramente había otros que pues no habían, eran asintomáticos, pero hubo un primer caso confirmado y fue esta niña bogotana, y después de ese 6 pasaron 14 días hasta que entramos en cuarentena. Entonces, esta es una cantidad muy importante en epidemiología de acuerdo a Ottar Johnstadt en un libro que llama Models and Data Using R de la Springer, ¿sí? O sea, modelo de datos usando el R, el software R. Libro bien interesante. Entonces, la definición describe el estado en el que ningún otro individuo está infectado o inmunizado naturalmente o por vacunación. R0 es un número adimensional y no una tasa. Uno a veces escucha que la tasa R sub 0, no. Perdón, porque las tasas generalmente tienen unidades de tiempo. Lo que pasa es que hay proporciones, y en epidemiología hay proporciones que son independientes del tiempo y también se conocen como tasas. O sea, en algunos casos la proporción se confunde con tasa y así se queda para siempre pues en la comunidad. Pero si uno va a ser estricto, las tasas dependen del tiempo. Entonces, si algo, y vamos a adoptar ese estándar acá, si algo no depende del tiempo, no lo podemos llamar tasa, lo podemos llamar de pronto proporción. ¿Sí? Entonces, R sub 0 es un número adimensional. Entonces, en otras palabras, el número básico de reproducción R0 es el número de casos secundarios que un caso produciría en una población completamente susceptible. Aquí está mucho más claro. ¿Sí? El número de casos secundarios que un caso produce en una población totalmente susceptible. Entonces, de acuerdo a Dietz, R sub 0 depende de la duración del periodo infeccioso, la probabilidad de infectar a un individuo susceptible durante un contacto y la cantidad de nuevos individuos susceptibles contactados por unidad de tiempo. Por lo tanto, R sub 0 puede variar considerablemente para diferentes enfermedades infecciosas, pero también para la misma enfermedad en diferentes poblaciones. ¿Sí? Porque depende de la duración del periodo infeccioso, la cantidad de contacto que la persona tenga, la cantidad de susceptibles. Entonces, si usted calcula el R0 en Medellín, le va a dar distinto al R0 en Amazonas, le va a dar distinto al R0 en Barranquilla, pero si calcula el R0 en Colombia, le da como una mirada global, pero si ahí ya lo miras más localizadamente, te va a dar R0 distintos. Entonces es importante saber cuál es el R0 en cada ciudad. Y cómo está mi R0 con respecto al R0 poblacional de Colombia. Porque también es posible que haya R0s en ciudades más altos que el de Colombia. Entonces, ese número varía de acuerdo pues a donde uno lo calcule. Entonces, debido a que la magnitud R0 permite determinar la cantidad de esfuerzo necesaria para prevenir una epidemia o eliminar una infección de una población, es crucial estimar el R0 para una determinada enfermedad en una población particular. O sea, este es el que monitorea bien. Este es el que monitorea bien. Miren, yo les muestro acá, les comparto un sitio de internet que vi ayer que me gustó mucho.
que es el comportamiento. Este es como una variación del R0, enseguida lo definimos. Mira, aquí tenemos R0 y acá tenemos RT del COVID. Este es en Estados Unidos. Entonces aquí dice, estos son valores actualizados a la fecha para RT, que es una medida clave de qué tan rápido un virus está creciendo. Es el número promedio de personas que resultan infectadas por una persona infecciosa. Mire que uno dice, ¿y cuál es la diferencia con el R0? No, no debe tener diferencia. El R0 simplemente se considera como algo estático, como el inicial, ¿sí? Y RT es el R0, pero cuando usted le pone pilas y empieza a moverse en el tiempo. Esa es la diferencia entre ellos dos. Entonces dice, si RT está arriba de 1, el virus se está propagando y muy factiblemente rápidamente. Cuando RT está abajo de 0, se llama el periodo de mitigación. O sea, ya la infección se está conteniendo y acabando. Entonces acá muestra, digamos, lo que está pasando en estados de Estados Unidos. Mira. Entonces aquí tiene. En Maine, el RT es de 0.81, 0.83. Y miremos este de aquí. Este es Hawái. Una de 1.29, 1.18. Uno diría que no está como tan mal. Pero uno va y mira el número de muertes y uno dice, pero es que ya ellos superaron los 160.000. Pero si lo comparas con una población de 300 millones de personas, pues claro, estos números están reflejando porque ellos se calculan con respecto a los tamaños poblacionales. Si usted va y mira las ecuaciones del modelo SIR, ellas están dependiendo del N. Sí, ellas dependen del N, o sea, ellas asumen un N en su formulación. Acá aparece, por acá aparece, ¿cierto? Entonces, y acá también muestran, digamos, el R0 individual, ¿cierto? Este viene a ser el R0, el estático. Pero entonces si yo busco, a ver, busquemos Alabama aquí. Alabama, Iowa, Alabama, ¿cierto? Alabama. Punto 95. Y miren aquí el primer gráfico. Entonces vea, Alabama arrancó, bueno, aquí no sé por qué no muestra, o es que yo no lo veo, el gráfico enseguida tratamos de ampliarlo acá, ¿cierto? Aquí tenía una estimación de a la fecha de punto 95. Mire que ya está abajo de 1. Entonces, esta línea que hay acá es el 1. Entonces, Alabama empezó a bajar. Por aquí parece que la cosa iba bien, había bajado a 1 y un rebrote. Y volvió, estaba arribita de 1, pero aquí volvió a bajar, ¿cierto? Entonces mire que cada uno de ellos va mostrando el comportamiento del RT, ¿sí? Mire acá este con Érico, bajó. La idea es que llegara a 0, ¿cierto? Por aquí volvió, y aquí, se fue en el borde y volvió otra vez a bajar, ¿sí? Interesante, hay algunos que empezaron acá, llegaron acá, seguro hicieron una reapertura y se volvió a infectar. Sí, entonces mire que cada uno de los estados en Estados Unidos tiene su propia curvita RT. Sí. Ellos acá, cuando uno se mete pues acá al Learn More, aprenda más, dicen que en un punto ellos cambiaron como la forma de calcularlo, el modelo. Entonces, ¿cómo así? O sea, no hay una manera única de calcular el RT. Y encontré un paquete que se llama NRR0 y hay varias formas de calcularlo. Entonces, con un modelo que adoptaron, la gente empezó a quejarse, venga, pero es que ustedes nos estaban mostrando al principio de la pandemia un comportamiento de R0 y apenas cambiaron de modelo, la cuestión cambió dramáticamente. Entonces, los investigadores encargados del mantenimiento de este sitio explican el porqué, las razones pues, que lo llevaron. Aquí Kentucky, aquí fue donde yo estudié, empezó con un R0 de 2.02, o sea que un infeccioso era potencialmente capaz de infectar a 2 en promedio, ¿cierto? Empezó a bajar acá. Rápidamente en abril 13 llegó a 1. Y muy temprano, ¿sí o no? Muy temprano. Y por aquí empezó a crecer, subió a un pico de 1.16. Bajó, pero todavía no está en periodo de mitigación a la fecha. Está en 1.04, ¿sí? Está como, lo que pasa es que Kentucky es muy rural,
La ciudad más grande que tiene se llama Louisville, no es la capital. La segunda ciudad más grande es Lexington, donde está la Universidad de Kentucky, y la capital se llama Frankfurt, que es un pueblo pequeño, pero tiene, digamos, una de las casas gubernamentales más bonitas que hay en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces aquí está pues el comportamiento muy bien interesante. Ese es el RT, el R0, el número básico de reproducción. Entonces, hasta que usted no lo mantenga por acá todo el rato. Mire aquí qué juicio da. Vea New Hampshire. Desde abril 2 hasta agosto 10 lo ha mantenido bajo 1. Ahora, sería bueno saber por qué. ¿Qué medidas se implementaron allí? ¿Qué está pasando allí tan interesante? Y así están pues todos los estados. Entonces sigamos acá. Entonces voy a... acá. Eso. Entonces voy a seguir. Entonces... ¿dónde íbamos acá? Entonces, el concepto de R0 supone que un caso infeccioso es introducido en una gran población susceptible, de modo que la propagación inicial de la epidemia se puede aproximar mediante un proceso de ramificación en el que se ignora la disminución del número de susceptibles en las generaciones posteriores de la epidemia. Hay otra formulación mejorada de este modelo a través de modelos de ramificación de Galton. Una tesis que dirigió la profesora Liliana Blanco, que es una de las mejores probabilistas de este país, profesora jubilada del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Dirigió una tesis donde hablan pues de estos procesos de Galton en relación al modelo CIF. Entonces hay una variación de estas ecuaciones, le agrega otras cositas acá y se convierte en un proceso de ramificación. Entonces, en él se ignora la disminución del número de susceptibles en las generaciones posteriores de la epidemia. Entonces aquí resulta, si R0 es mayor que 1, la infección se propaga y puede crecer exponencialmente. Si R0 es igual a 1, la infección se mantiene constante. Y si R0 es menor que 1, la infección se mitiga o autolimita, o sea, se acaba. Esto es lo que uno quiere, mantener el R0 abajo de 1. Para obtener R0 se requiere resolver las ecuaciones del modelo CIR. Afortunadamente esto se puede lograr con R, que ofrece varios paquetes y rutinas para esta tarea. Entonces aquí voy a exponer una rutina que aparece en rpops.com, Choice CIR. Entonces, ¿por qué arranco de acá? Hay una mucho más eficiente. Arranco de acá porque esta es muy didáctica en el sentido de que muestra claramente estas tres ecuaciones. O sea, resuelve el sistema aquí directamente. Por eso lo quise hacer. Entonces, install package, dissolve para resolver el sistema. Library dissolve, que va a usar la Ordinary Differential Equation, ODE, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces aquí especifican este objeto CIR Equations, hace una función, tiempo, variables, parámetros. Entonces, list, variables, parámetros. Entonces miren la primera ecuación, que sería la tasa de cambio de susceptibles en el tiempo, sería menos beta por infecciosos por susceptibles, menos beta por infecciosos por susceptibles. Es esta misma. La siguiente es beta por I por S menos gamma I, beta por I por S menos gamma I, beta por I por S menos gamma I, y la otra será gamma I. ¿Sí? La otra es gamma I return, o sea, programa en una función las ecuaciones. Entonces, definiendo valores para los parámetros. Entonces acá, tasa de contacto persona día. O sea, ¿qué pasa si se mantiene una tasa de contacto persona día de 0.004 y una tasa de recuperación del 50%? Entonces, los valores iniciales, entonces vamos a asumir una población de susceptibles de 1000, donde los susceptibles son 1000 menos 1, que vienen a ser el tamaño de la población menos 1, por eso da 990. Infectados 1, número de infectados al tiempo 0, y no hay ningún recuperado todavía. Número de recuperados e inmunes al tiempo 0.
Entonces, paso 4, los puntos en el tiempo donde se calculan los valores de la variable. O sea, yo quiero ver el comportamiento de la evolución de mi enfermedad en términos de susceptibles, infectados y recuperados en 10 días. Pero uno puede variar, mire que yo aquí puedo variar un poco de cosas, puedo variar este tamaño de población, puedo variar beta y gamma, puedo variar el horizonte al que yo quiero hacer la simulación. Entonces, paso 5, resolución numérica del modelo SIR. Entonces, el SIR values, ordinary differential equation, que es una función que está acá en el paquete dissolve. El paquete dissolve, entonces coloco y initial values times time values, que es este que acabo de definir acá, functions, SIR equations, parámetros, valores de los parámetros. Alimento esta función con los valores de tiempo, los valores iniciales, los parámetros iniciales y las ecuaciones. Entonces aquí podemos observar los valores calculados. Entonces aquí colocan los SIR values después de implementar en R. Entonces esto es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces mire que el número de susceptibles va disminuyendo, ¿sí? Porque la población se va infectando, pasó de 1 a 31, 4, 41 y después empezó a bajar y el número de recuperados empezó a aumentar. Entonces se da cuenta que terminó casi recuperándose toda la población inicial. O sea, a los 10 días, con la dinámica de esta infección particular de este ejemplo, que no estoy diciendo que es el COVID ni nada de eso, a los 10 días ya se había recuperado casi todo el mundo. Pero mire que la tasa de ataque era alta, sobre todo por acá. Los días salidos fueron 3, 4, 5 y 5, ¿cierto? Estos días fue, es que mire el disparo en número acá, de 32 a 442. ¿Se da cuenta? Entonces, uno con estas columnas va a graficar los resultados, ¿cierto? Entonces aquí muestran pues cómo uno puede hacerlo, ¿cierto? Cómo puede hacerlo. Aquí están pues los detalles de cómo se podría hacer aquí con el plot. Básicamente son gráficos de líneas, lo que se hace. Le agrega después el comportamiento de los infecciosos, o sea, coge tiempo versus susceptibles, tiempo versus infecciosos y tiempo versus recuperados y superpone los tres gráficos y le adiciona una leyenda por allá arribita a la derecha, susceptibles, infecciosos, recuperados, y le coloca colores. Entonces esto es lo que usted obtiene. Entonces, bajo estas condiciones iniciales, lo voy a poner un poquito más grande acá. Voy a poner un poquitico más grande. Bajo esas condiciones iniciales, a los 10 días, pues ya esto es lo que uno quiere que pase, ¿cierto? O sea, que el número de infecciosos vaya para 0. Que el número de susceptibles también. Y que el número de recuperados se acerque al tamaño inicial de la población, porque este es el tamaño inicial de la población, mira. Entonces uno quiere que estas dos coincidan acá. Entonces nosotros en este momento en Colombia vamos como aquí en ascenso acá. Vamos para arriba. Vamos para arriba y no sabemos hasta dónde. Yo hacía cuenta y yo decía, por estos días ya deberíamos estar bajando. Nada de eso. Entonces tenemos que seguir cuidándonos. Listo. Entonces ese es el gráfico del modelo SIR. Mire que es una simulación. Es una simulación si las condiciones se mantienen constantes. O sea, si la tasa de contagio y la tasa de recuperación se mantienen constantes. Entonces uno dice, tiene que haber otras formas, digamos, diferentes. Pero estos son los modelos que utilizan como alarmas. Ahora, este modelo SIR también se puede implementar usando una librería R que se llama SIMINF. Entonces, la librería SIMINF, este es un modelo SIR donde yo le coloco aquí, digamos, va a ser una simulación a 100 días con un beta de 0.16 y una tasa de recuperación baja, ¿sí? Con una población inicial de 100 personas, uno infectado, o sea, 100 menos 1 da este 99 y nadie se ha recuperado inicialmente. Entonces aquí se corre el modelo, se fija la semilla de generación para replicabilidad, para que uno cuando lo corra replique lo que observó allí en este sitio.
results, run model y plot results. Entonces aquí mire que es básicamente esto. O sea, esta de acá es muy lisita, ¿cierto? Porque tenía más personas, tenía un horizonte más, bueno, es porque tenía más personas básicamente, ¿sí? Porque aquí tenemos a 100 días. Entonces acá, mire que la cuestión se anticipa que sí va a haber efectividad en los tratamientos, ¿cierto? Esta de acá son los recuperados, la línea punteadita, son los recuperados. Todavía le falta pues para llegar a 100, pero por lo menos a 100 días va como en 70 más o menos, ¿sí? Pero va ascendiendo. Los susceptibles van bajando, ¿cierto? Y los infectados se mantienen aquí como en una fluctuación, ¿cierto? Y eso es por el hecho de que la tasa de infección es alta. En comparación acá, es que mira que el modelo anterior era una tasa de 0.04 creo que era, si la memoria no me falla, permítanme, yo lo veo, creo que era 0.004 y una tasa de recuperación muy alta. Entonces eran condiciones de simulación muy diferentes a las que yo tengo acá en comparación a las que yo tengo acá, ¿sí? Pero esas formas pues de calcular el modelo sí. Y ahora, ¿cómo estima uno el número reproductivo básico? Utilizando la tasa de contacto, la probabilidad de transmisión. Sí, señor. Profe, Sí, señor. qué pena, tengo una pregunta pues un poco con Claro. respecto al modelo. Sí. Por ejemplo, en el caso del COVID, yo leí que hay una probabilidad bajita de que las personas se puedan volver a reinfectar, por así decirlo. Ujú. Entonces, ¿cómo afectaría ese porcentaje de personas que se reinfecten al modelo? Sí, Esteban, es muy buena pregunta. Mira, Esteban, este modelo asume que la persona no tiene reinfección. ¿Sí? Este modelo sí tiene esa limitante. Entonces hay otro modelo que se llama el SEIR. El SEIR, esa no recuerdo, creo que es como para personas que se vuelven a reinfectar. Entonces, en su formulación, en su sistema de ecuaciones, tiene en cuenta, digamos, esa dinámica de personas que así tengan una tasa baja de reinfección, hay que tenerla en cuenta. Pero este modelo SIR asume que estas personas que se recuperaron, los que se recuperaron, estos de acá, ya no vuelven a enfermar. Entonces no afecta a esas tasas. Ese es el limitante, pero mira que de todas formas, y con estos gráficos fue que convencieron al gobierno de que nos metieran en cuarentena, con gráficos de este estilo. Yo tengo un documento de abril donde las autoridades de epidemiología, y ese también debo yo compartírselos, empezaron a alertar al gobierno. Vea, mire, es que esta cuestión, si hay intervención pasa esto, y si no pasa esto. El modelo SIR. Entonces, tu pregunta, Esteban, es muy buena, y claro, ¿no? Obviamente aquí hay una cantidad de cosas para hacer. Yo por ahí encontré otro artículo con modelos estocásticos que uno lo ve y es un artículo súper hermoso en términos de gráficos y de cosas, pero uno dice, a ver, esto aquí es una invitación a aprender mucho. Y por eso había advertido, yo no soy un experto en esta cuestión. El esfuerzo que yo hice fue tratar de comprender el modelo SIR y el número reproductivo básico. Pero de ahí para adelante hay todavía un mar que tengo que nadar, y a mí me gusta pues este tipo de cuestiones, pero esto es un modelo pura y exclusivamente matemático, ¿sí? Pero claro, ese tipo de cosas con el COVID hay que tenerla en cuenta, porque así la tasa de reinfección sea baja, habría que tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, en otro sitio de internet, por ahí, hay una cantidad pues de información en relación al COVID. Entonces hay varias formas de calcular el R0. Entonces esta es una que es utilizando la tasa de contacto, una tasa de contacto de aproximadamente 10 personas por periodo, por semana. Aquí la semana, esto es un 1, 2, 3, 4, o sea, un mes, ¿cierto? Entonces un periodo por semana está contactando 10 personas
con una probabilidad de transmisión de 0.06, un periodo infeccioso de 1 mes. Entonces el R0 va a ser el producto de esas tres cantidades, que sería 2.4. O sea, estos números así son altos. Si uno utiliza información, lo que pasa es que esta tasa de este valor de tasa de contacto es muy difícil de obtener. O sea, a uno a veces le toca buscar en toda esa cantidad de información que el ministerio coloca algo que se le parezca. No hay como directamente. Entonces uno a veces juega como con la intuición y dice, a ver, una persona infectada llega a la casa, tiene familia, tiene 2 hijos y la esposa. Digamos que en el trabajo está en una oficina y tendrá contacto con unas 4 o 5 personas. Entonces uno dice, vamos a asumir que hay una tasa de contacto de 10 más o menos. Pero es un promedio. Lo que yo decía al principio de clase, puede que haya personas que tengan una tasa de contacto muy baja y otras una tasa de contacto muy alta. Bueno, y el R0 también se puede obtener utilizando esta librería. Yo amplío un poquito acá. Esta librería del R, esta librería que se llama R0. Yo aquí, de pronto de tantos intentos que hice bregando a obtener unos gráficos, llamé a estas librerías. Entonces, vicio feo que yo tengo en programación es que a veces dejo librerías que puede que ni se usen ahí, ¿sí? Pero a veces no las borro porque después de pronto es un proceso de simulación largo y a la hora me dice, necesitas esta librería, entonces yo prefiero pecar por exceso que por defecto. Entonces las dejé ahí, pero yo después revisando me di cuenta como que no eran necesarias, pero por la misma razón las dejo ahí, ¿cierto? Entonces está la librería R0, esta es la clave. Esa sí le puedo decir que es la que se necesita acá para calcular el R0 usando la tasa de ataque. Entonces mira que hay varias formas. Esta es cálculo del R0 utilizando la tasa de contacto, la probabilidad de transmisión y el periodo de infección. Entonces se calcula así pues directamente, no hay ningún paquete de nada, simplemente siguiendo la fórmula. Y este paquete, si usted le especifica la tasa de ataque, que viene a ser el número de infectados en una región con respecto al número de infectados en la población. Si lo hace de esa manera, entonces yo hice un ejercicio. Esto fue, aquí no coloqué la fecha, pero es del 8 de mayo. Del 8 de mayo. Entonces, la población de Colombia, 48.258.494. La población de Bogotá, 7.181.469. La población de Antioquia, 5.974.788. ¿Sí? Entonces, infectados a esa fecha, en Colombia teníamos 7.006. Creo que es mayo 8, mayo 7, por ahí. Pero es ese. Yo ahí tengo el documento, pero no lo voy a abrir porque tengo mal de tiempo acá en la clase. Pero vamos bien. Yo pienso que han aprendido aquí cositas interesantes. Entonces, ¿cuántos a la fecha en Bogotá? 2.772. ¿Y cuántos infectados a la fecha en Antioquia? 475. Entonces, la tasa de ataque en Colombia es el número de infectados con respecto a la población. La tasa de ataque en Bogotá, el número de infectados con respecto a la población. Ya estoy dudando yo si sí. Sí, es esta las tasas de ataque. La tasa de ataque en Antioquia. O sea, aquí hay varias fechas. Aquí hay varias fechas. Esa. En este programa falta algo. Con esta información sí se va a usar todo el rato. Pero esta era solo lo que pasaba en una fecha. 706, 2772, 475. Y en algún momento yo dije, lo voy a hacer mejor con varias fechas. Entonces, este valor acá, mira que estos 3 valores acá, no se usan más en el programa. No se usan más. O sea, uno pudiera quitarlo y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada, porque yo ya tengo la información en 4 días. Yo tengo la información en 4 días acá. 1, 2, 3, 4. Entonces miren, la primera filita corresponde a esto acá. Entonces, esto
Si usted lo quita el programa no va a pasar nada cuando usted lo corre. Entonces, con respecto a la población de Colombia, de Bogotá y Antioquia. Entonces, voy a hacer acá como la longitud donde yo quiero calcular esos valores, ¿cierto? Entonces va a ser 4 puntos. La longitud de AR Colombia va a ser 1, 2, 3, 4. Lo mismo para esta, para esta. Hubiera podido colocar AR Colombia en todas, pero para hacerlo más didáctico, coloqué, pero este va de 0 a 4 para todos. De 0 a 4 para todos. Entonces hago los cálculos y utilizo, entonces con esta función hago los cálculos de estas tasas. Entonces mire que estoy utilizando esta función. Estime R0 utilizando la attack rate. Estime R0 utilizando la tasa de ataque. Entonces esa tasa se le especificó. Aquí coloqué las fechas para hacerlo un poco más didáctico. Hice el gráfico y obtuve este acá. Entonces mira que, bueno, aquí yo creo que debía haber colocado Antioquia. Aquí, si se da cuenta, cometo ese error. Era Antioquia acá y coloqué Medellín. Pero es Antioquia acá. Aquí debe ser Antioquia. Hago esa corrección y más tarde vuelvo y cuelgo el grafiquito porque no haya confusión. Porque leyéndolo usted no está hablando de Antioquia y ya pasó a Medellín. ¿Qué pasó? No. Es un error tipográfico. Aquí debe ser Antioquia y aquí debe ser Antioquia. Listo. Y también lo puedo hasta complementar colocando Medellín ahí, a esa fecha. Entonces está, bueno, este es mayo 1, 3, 5 y 7 y 8. Entonces sería a mayo 1, a mayo 4, a mayo 5 y a mayo 8. Entonces mire que Bogotá presentaba tasas más altas que la de Colombia y Antioquia está muy bien ahí. Todavía, a pesar de que se ha registrado un número de muertos, nosotros estamos muy bien en comparación al resto de la población. Entonces es una manera de calcular el RC. Bueno, entonces, ¿qué es el RT? Entonces, para entender el RT lo comparo con R0, que es cuántas personas contraerán la enfermedad de una sola persona infectada en una población que no ha estado expuesta a la enfermedad antes. Si R0 está por debajo de 1, la epidemia se desvanecerá eventualmente. Por encima de 1 crecerá y posiblemente de manera exponencial. La versión real o efectiva del número reproductivo, a diferencia de la versión básica, se conoce como RT. O sea, R0 es la versión estática y RT es la versión dinámica. Entonces acá lo que se hizo es como tratar de dar una impresión dinámica, pero cada valor de estos es estático, en ese tiempo, en esa fecha. Pero si usted grafica varios, tiene como una versión dinámica. Pero hay una versión dinámica que depende directamente del tiempo. Entonces, la tasa de transmisión real del virus en un momento dado T. RT se llama número de reproducción en tiempo real. Hay 3 fuentes donde tomé este material. Aquí. HTTP hasta aquí, ¿cierto? Del CRAN. El R0, la documentación de la librería R0. Y este es The Real Time R0 Guiding How to Live Coronavirus Lockdown. Dice RT. El R0 en tiempo real, guiando cómo levantar las cuarentenas por coronavirus. O sea, a partir de ese número. O sea, ese número en algún momento va a decir cuándo todos nosotros podemos salir libremente a la calle. Ese es el que diario están monitoreando en Colombia. Por eso estos gráficos de infectados y toda esta cuestión debían complementarse mejor con unos R0. Debían colocar unos R0, unos RT acá o unos R0. Un gráfico RT como el de este sitio acá. Sí, debía haber algo así de este estilo acá, que pues seguramente lo hay. Yo no he tenido tiempo para buscar tanto, pues, pero posiblemente lo haya. Bueno, RT es una medida clave de qué tan rápido está creciendo el virus. RT es el número promedio de personas que se infectan con una persona contagiosa en función del tiempo. Si RT está por encima de 1, el virus se propaga rápidamente. Cuando RT está por debajo de 1, el virus dejará de propagarse eventualmente. Aunque eso hay que mirarlo con cuidado. Mire que por acá, mire. Entonces acá
si uno se deja llevar por lo que dice ahí, entonces dice, aquí ya está abajo de uno, entonces ya, salgamos sin tapabocas y mi madre, vamos al concierto, vamos a rumbear, pero mire, dejará de propagarse, podría dejar de propagarse. Y volvió a subir acá. Entonces, una cosa es lo que usted diga en su modelo matemático y otra cosa es la forma en que la naturaleza y la biología hablen. Ahí es donde uno a veces peca, ¿cierto? Entonces ya, voy a ilustrar en R ese uso de la librería y cómo calcular varios R0. Acá en esta primera parte está el grafiquito que les acabé de mostrar. Lo voy a recrear acá. Sí, con Antioquia, con Bogotá y con Colombia. Sí, es este mismo acá. Ahí pues toca ahorita que yo le coloque aquí Medellín, aquí que le coloque Antioquia. Una vez, coloquémosle aquí Antioquia. Esto ya debería arreglar el problema, ¿no? Debería arreglar el problema acá. Si uno lo vuelve a correr. Sí, ahí lo arregla. Y usando el paquete R0 con datos de un brote de influenza en Alemania en 1918. Es el ejemplo que hay pues ahí en la página del R, la que yo les estoy referenciando acá. Ustedes pueden ir a corroborar pues que no es esta de acá, RDRRIO, esta, ¿sí? Esta, perdón. ¿Hasta dónde va? Hasta acá, desde acá hasta acá. En esta está toda la documentación pues de ese paquete. Entonces, digamos utilizando el método time dependent, si uno corre acá para calcular este R0, eso sale a veces por acá. Esperen, hagamos una cosa acá. Entonces hay que volver a cargar la librería y vengo acá. Entonces se pega. Es que faltó decir plot. Por eso. Ahí está. Es que estoy restaurando la. Veremos. A mi computadorcito no le voy a echar la culpa de nada. O sea, es limitado, pero me ha salvado la vida. Entonces, no lo voy a criticar. Vamos a ver. Se está demorando más de la cuenta. Entonces, pues, sigo aquí en la clase, pero yo quería ilustrar. Pero ella como que. Ahí está trabajando. Está como aperezadito el hombre. Sí. Entonces, estos grafiquitos de acá son similares a los que tú encuentras en este sitio de internet. Son similares a los que les mostré de cada uno de los estados. ¿Sí? Entonces, si usted tiene. Entonces mire lo que el paquetico hace, ¿cierto? Lo que hace es estimar R0 con time dependent. Pero entonces mire que uno le tiene que colocar, empieza el día 1, termina el día 26, hace 1000 simulaciones y este es como un supuesto de generación del tiempo. O sea que la distribución subyacente que explica el tiempo es una gama con estos parámetros. ¿Listo? Entonces hay varias formas acá. Este otro es un método, digamos, suavizado que se llama exponential growth, crecimiento exponencial. Entonces lo que hace es, ahí ya me quito el grafiquito, este acá, o sea es como una curva
de crecimiento exponencial. Aquí está el R0, aquí está E de R por esta media, y esta es una versión linealizada acá. Este gráfico pues yo casi no lo he visto, sino que quise ilustrarlo acá. Este es el método de tasa de ataque, el attack rate, ya que básicamente es lo mismo, simplemente le especifico métodos diferentes con la tasa de ataque. La tasa de ataque tendría pues acá esta versión acá, y con uno que se llama sequential Bayesian, valle secuencial o método bayesiano secuencial, se obtiene este acá. Son tres maneras. Uno diría, hombre, pues el más, digamos, aparentemente más, como más suave y más útil me pareció que fue el time dependent, ¿cierto? Ellos tienen un alternative time dependent acá, pero el gráfico que saca, yo esperaba que fuera similar al manual, ¿cierto? No, mira que es diferente a este otro que hay acá, a este. A ver si me lo repito aquí de uno. Bueno, ese lo tengo yo por acá, a este, ¿cierto? Este me parece que es como más fácil de interpretar. Claro, pues todos, aquí lo que uno está diciendo es que a los 100 días todavía no ha llegado al 1. Ahí tocaría mirar la historia de qué fue lo que pasó, porque ya se sabe qué pasó con esa epidemia. Entonces, esos gráficos que les acabo de mostrar son los gráficos que hay aquí al final. Ahí está el programa, el gráfico, gráfico. Por aquí hay una estimación de máxima verosimilitud con su intervalo de confianza del número de reproducción básico. Entonces uno pudiera hacer un gráfico para varias fechas, ¿cierto? Para varias fechas en el tiempo, y tener aquí un poco de R0 con su intervalito de confianza y ver la evolución, que sería un gráfico pues también interesante. Ahí está, pues. Entonces eso era, este sería el R0 solo con la tasa de ataque. Uno podría hacer varios y mirar cómo evoluciona. Entonces ese era pues el material que yo traía hoy. Permítanme, en 5 minuticos yo verifico la lista, ¿sí? Entonces, Luisa María Costa. Presente. Gracias. Sebastián Agudelo. Presente, profe. Laura Camila Agudelo. Presente. Esperen, yo coloco acá para ver que alguien puede tener malo el micrófono. Listo. Entonces, Laura Camila Agudelo está, ¿cierto? Presente. Karen Andrea Maya. Presente. Daniel Arbeláez. Presente. Manuel Alejandro Arriola. Presente. Presente. Ok, presente, listo. Manuel Alejandro Bedoya Cataño. Presente, profe. Gracias. Estefanía Echeverry. Presente. Jesús Antonio Escobar Corpas. Presente, profe. Gracias. Jefferson Gamboa Betancourt. Presente. David Alejandro Hernández Pérez. Presente. Laura Daniela Hoyos. Presente. David Jaramillo Calle. Presente. Miguel Ángel Londoño. Miguel Ángel Londoño. No lo veo ahí. Duan Steven Mayo. Presente. Esteban Moreno Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Mulcue. Presente. Cristina Mercedes Ortega. Gracias. Presente. Angie Carolina Ortiz. Presente. Carolina Osorio. Presente. Lorena Padilla. Presente. Sara Palacios Duque. Presente. Germán Alonso Patiño. Presente. Gracias.
Jessica Quintero. Presente. Mateo Restrepo Higuita. Gracias. Presente, sí. Carlos Arturo Rojas. Presente. Gracias. Juber Anderson Saavedra. Presente. Ana María Sánchez. Presente. Daniela Vasco Ruiz. Presente, sí. Jorge Alexis Velázquez. Jorge Alexis Velázquez. Presente, profe. Ah, sí está, sí. Jorge Alexis Velázquez. Vanessa Vélez. Gracias, sí está. Carolina Vergara Clavijo. Valentina Yepes. Santiago Zuluaga. Presente, profe. Valentina Bula Charri. Valentina Bula Charri. No, parece que esté. Julián Cadavid. Julián Cadavid. Estefanía Posada. Estefanía Posada. Ok. Listo, jóvenes. Entonces voy a dejar de compartir acá pantalla. Vamos a ver con ustedes. Bueno. Entonces ahí se dieron cuenta que hay bastante tela de donde cortar. Cada uno de esos métodos que están reportados aquí en la librería de R0 tienen unos artículos asociados. Voy a intentar bajarlos ahorita, que ojalá estén pues de dominio público, que es como la documentación bien de lo que hace el método, y eso pudiera explicar las diferencias entre uno y otro, y también seguro alertarán en dónde es más factible usar un método en relación a otro. Tal vez por eso, pues porque uno dirá, bueno, yo implementé sequential Bayesian, implementé time dependent, implementé exponential growth, entonces ¿cuál reporto? Entonces muy seguramente en estos artículos estarán dando las recomendaciones de cuándo usar uno y cuándo no. Entonces yo les voy a pegar una mirada, y si es del caso la clase siguiente empiezo con la aclaración. Entonces, pero hasta aquí llega pues la parte de modelos de propagación, a excepción de pronto que yo quiera utilizar algo al final al inicio de la otra clase, se abre esa posibilidad, pero ahí quedan pues estos modelos de propagación, sí. ¿Alguien tiene algo que decir? Porque Estefanía Posada Mayo. Ah, ok, listo. Entonces te voy a poner que sí asistió, ¿sí? Que cuando llamé a lista no había respondido, pero ya te corregí, Estefanía. Eso. Entonces, muchachos, miren, es una cuestión interesante para que ustedes sigan viendo la que. Ah, Julián Cadavid también. Esperen, yo corrijo la. Julián Cadavid, sí, asistió. Bien, listo. Listo, muchachos. Entonces, si no tienen nada más que decir, nos estaremos viendo por acá el próximo miércoles, donde ya seguimos pues con los modelos estadísticos clásicos. Vamos a mirar tipos de estudios. Ahí nos gastamos un ratico y seguimos pues con el curso de manera normal. Listo. Entonces, se cuidan mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, se cuidan. Hasta luego. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Nos estamos viendo por acá. Chao.